Que el Señor le bendiga, hermanos y amigos. Es un privilegio poder llegar a cada uno de sus hogares y damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de poder ver un día más de vida. Acá en Milán, Italia, prácticamente el día ya avanzó y bueno, es una bendición poder respirar. Creo que es algo que solamente podemos darle méritos a nuestro Señor y a nuestro Dios. Y en este momento me gustaría compartir un momento de reflexión en el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de las Escrituras. Así que, y si usted puede, podamos buscar juntos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 4 en adelante, que dice de la manera siguiente: Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y así poder unos momentos pensar en el propósito y pensar en el mensaje que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias. Háblanos. Ilumínanos, consuélanos, enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hemos leído un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Para aquellos que de alguna manera han tenido el acceso a poder estudiar un poco acerca de las Sagradas Escrituras, muchos conocerán que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio en haberse escrito. Y el Evangelio de Marcos, por ser el primer evangelio en haberse redactado, como que nos transporta más cerca a los momentos en los cuales sucedieron todas las cosas que se narran en cada uno de los evangelios. Y por eso es que el Evangelio de Marcos posee características bastante distintivas a los demás evangelios. Podemos notar que el capítulo 1 dice: inicio del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí podemos ver que el escritor del Evangelio de Marcos lo que buscaba era poner de alguna forma por escrito ciertas cosas que se habían dado en el ministerio que nuestro Señor Jesucristo
realizó en la tierra en su momento. También, si usted es bastante curioso y ha estudiado y ha investigado un poco acerca del contexto del libro, también podrá conocer que el Evangelio de Marcos responde a ciertas necesidades que se estaban dando en la iglesia en el primer siglo. Y esas necesidades prácticamente fueron muy decisivas en lo que fue la contextualización del Evangelio, y el redactor prácticamente quiso acomodar de alguna forma un mensaje ya resumido en un solo documento. Hoy en día nosotros sabemos que el Evangelio de Marcos fue una obra que no solo la redactó una sola persona, sino que el Evangelio de Marcos es una obra en la cual participaron muchas personas. Porque el Evangelio de Marcos prácticamente lo que responde es a un enfoque teológico, en la cual él presenta un modo de cómo el Señor Jesucristo es. Y cada uno de los evangelios presentan una forma teológica de ver a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que comparar cada evangelio y pensar que los evangelios no quieren mostrar una biografía de nuestro Señor Jesucristo, en muchas ocasiones no es muy buena esa posición, porque cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros encontramos muchas peculiaridades que ellos tienen, y podemos ver que cada uno responde a enfoques teológicos diferentes. Cada evangelio responde a una situación que se estaba dando en el momento en el cual la iglesia del primer siglo estaba creciendo. Y también porque los evangelios y todos los libros del Nuevo Testamento responden también a un proceso en el cual las personas que eran oculares, se le llamaba, es decir, que habían estado con el Señor Jesús, que habían participado con el Señor Jesús, que habían visto al Señor Jesús, prácticamente ellos estaban muriendo, y había una necesidad en la cual dejar por escrito todo lo que estos personajes que anduvieron con Jesús habían oído y que estaban enseñando en ese momento. Recordemos que en el primer siglo la iglesia primitiva, la que nosotros llamamos primitiva o conocemos como primitiva, ella estuvo sumergida en muchos conflictos, y llegó un momento en el cual la persecución fue tan grande que ellos necesitaban moverse de sus lugares, ellos necesitaban emigrar, y por ese motivo es que se vio la necesidad de poder hacer un documento en la cual pudiese llegar y pudiese ser leída en aquellas familias que llegaban al conocimiento del Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús. Y también tenemos que recordar que en el primer siglo fue una época en la cual el estándar de analfabetismo era muy alto. Algunos han dicho que el estándar de analfabetismo oscilaba entre el 90%. Es decir, que de un 100% solamente un 10% sabía leer y sabía escribir. El otro 90% prácticamente solo escuchaba. Y para eso hay una explicación, porque
en ese momento o en ese siglo, en el primer siglo, no había tanta necesidad de hacer un escrito o de que la persona aprendiera a leer o a escribir. Había muchas razones por las cuales una persona no podía acceder a tales privilegios, y una de ellas es las razones económicas. No todas las personas tenían recursos económicos para poder llegar a un punto de un privilegio de poder acceder a una cultura o acceder a aprender a leer y a escribir. Entonces había muchas limitaciones que en el primer siglo se estaban dando. Y había otro elemento también por el cual no se veía la necesidad, y era porque en el primer siglo, y prácticamente lo podemos ver en toda la Biblia, que el mensaje siempre fue transmitido de una forma oral, es decir, de un padre a hijo, del hijo al hijo. Entonces, como que si de una generación se transmitiera el mensaje a una siguiente generación. Y a esta parte muchos han querido criticar y han dicho que no es posible que el mensaje se haya conservado puro. Pero la realidad es que las situaciones que vivía el primer siglo no son las mismas que vive actualmente el siglo en el cual nosotros nos ha tocado vivir. Hoy en día nadie memoriza. Hoy en día nadie tiene la necesidad de memorizar. Nadie ve la necesidad de memorizar. Nadie siente como una obligación de hacer una memorización de algún documento o de alguna palabra. Y eso lo podemos ver con un ejemplo bien sencillo en la cual, si usted se recuerda, cuando llegaron a El Salvador los primeros celulares o los primeros números de teléfono, y nosotros cuando, por lo menos en mi caso, cuando obtuve mi primer teléfono, yo me memoricé mi número telefónico. Y yo me memorizaba los números de mis compañeros de trabajo y de mis jefes. Pero como va pasando el tiempo, nosotros nos vamos acomodando, y como nos confiamos a que existen ya mecanismos que nos hacen más fácil la vida. Por ejemplo, los celulares hoy en día nos facilitan la vida, la tecnología nos está facilitando la vida en cierto punto, en el cual nosotros como que hemos perdido aquel valor de hacer una memorización. Entonces, en el siglo I no era así. En el siglo I ellos memorizaban, y es por eso que el mensaje siempre se mantuvo fiel. Y cuando venimos y empezamos a considerar los versículos que hemos tocado hoy en día, podemos pensar un momento en cómo se vivía aquel ambiente en el cual aparece un hombre que viene del desierto, aparece un hombre que viene vestido con vestiduras que para ese tiempo eran unas vestiduras no muy aceptables. Y viene este hombre y empieza a predicar un mensaje de arrepentimiento. Y lo curioso es que toda la gente viene y acepta ese mensaje. Y entonces venimos y vemos que empieza una nueva esfera en la cual comienza una nueva esfera en la cual viene el inicio de un tiempo en la cual vienen cambios a la vida del ser humano
vienen cambios a la vida estructural de la posición religiosa de ese momento. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo religioso que practicaba muchas festividades religiosas. El pueblo de Israel era un pueblo que era practicante de fiestas, practicante de ritos, y ellos tenían una diversidad de bautismos. Pero viene Juan y empieza a predicar algo diferente. Él empieza a predicar un mensaje de arrepentimiento, dice, de bautismo, de arrepentimiento. Y esto nos lleva a una pregunta, que cómo es que el hombre acepta ese mensaje de arrepentimiento, porque dice que todas las personas venían a él. Y cuando venimos y pensamos que la gente venía a Juan para que Juan los bautizara, nosotros pensamos que qué fue lo que cambiaba el modo de pensar de aquellas personas. Todos habían vivido pensando y creyendo, y era algo que era establecido en la ley, que todo sacrificio se tenía que hacer en el templo. Pero Juan viene con un enfoque diferente. Juan viene diciendo arrepentidos, y viene ofreciendo un arrepentimiento sin una exigencia de nada. Cuando venimos y pensamos en esto, podemos hacernos muchas preguntas, o surgen muchas preguntas, pero como dicen los versículos anteriores, que había una profecía que él iba a enviar a alguien para que preparara el corazón de su pueblo. Y es ahí donde nosotros encontramos una verdad, y es que el mensaje de Dios es un mensaje gratuito, porque Juan no les estaba pidiendo nada. Juan simplemente les decía que se arrepintieran y que se bautizaran. Juan venía predicando un bautismo de arrepentimiento. Y la expresión un bautismo de arrepentimiento nada más significaba que la persona se arrepentía, y como testimonio público ella se bautizaba en el Jordán, haciendo público que él había creído. Y eso era un contraste con todas las prácticas del judaísmo. Era un contraste con todos los rituales que en el templo se hacían. Juan venía como abriendo una esfera, abriendo un camino, en la cual simbólicamente él viene al Jordán, y el Jordán para Israel era una especie como un emblema. Recordemos que el Jordán fue abierto para que ellos pasaran a la tierra que Dios les había prometido. Allá cuando Josué es el encargado de pasar al pueblo a la Canaán. Y esto significaba que había que volver una vez más al inicio. Había que volver otra vez al principio. Había que volver otra vez a reconocer
dónde era que había el pueblo de Dios se había desviado. Cuando nosotros venimos y encontramos en la Biblia que Dios busca que el ser humano pueda llegar a una comprensión, pueda llegar a tener un momento de soledad para que él pueda llegar y confrontarse con Dios, y Dios pueda tocar y hablar al corazón. En muchas ocasiones lo hemos visto en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios de cada momento viene y habla a Israel, trata con Israel, busca que Israel vuelva a él, busca que Israel le reconozca, busca que Israel se arrepienta de todas las prácticas en las cuales él caía. Y aquí en este momento no había más opción, porque era el Hijo de Dios el que estaba viniendo, era el Hijo de Dios el que estaba por iniciar su ministerio. Entonces tenía que el pueblo estar preparado. Entonces por eso es que Juan viene y él toma las iniciativas, él viene y rompe un molde, él viene y va rompiendo un molde en la cual la religiosidad estaba enfrascada, en la cual la religiosidad se había perdido porque pensaba que ellos amaban a Dios, pero estaban lejos de Dios. Habían quedado en un acomodamiento en la cual ellos pensaban que haciendo todas las prácticas religiosas a las cuales ellos se sometían, así agradaban a Dios. Habían puesto tantos impuestos a las personas, estafaban a las personas, estafaban a sus propios hermanos. Ellos, para que un israelita pudiera llegar y presentar una ofrenda para la expiación de sus pecados, ellos hacían un montón de cosas para que ese israelita llegara y comprara allí. Y ellos al venderle le vendían todos los instrumentos que se iban a usar de una forma en la cual los estafaban prácticamente. Y viene Juan y dice: arrepiéntanse y bautícense. Juan no viene y les dice tienen que pagar tanto, no. Juan solamente viene y haciendo una conciencia al pueblo. Él viene solo haciendo una conciencia y diciendo: arrepiéntanse, eso es suficiente. Arrepentirse significa que yo cambio mi modo de pensar, que yo cambio mi modo de actuar, que yo cambio mi modo de sentir. Todo en mí tiene que cambiar cuando yo experimento un arrepentimiento, cuando vengo y yo reconozco que necesito arrepentirme de mis pecados. Pero como dijo Pablo, que en otro tiempo Dios había pasado por alto todos los pecados, pero que ahora mandaba a que todos se arrepintieran. Pero existe una pregunta, y es: ¿de qué se va a arrepentir el hombre si él ha nacido en el pecado? Si él ha conocido el pecado, si su vida ha sido el pecado. Cuando nosotros nacemos en pecado, nacemos con una naturaleza de pecado. A la medida que vamos creciendo, nosotros no conocemos más que pecado. A la medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos formando, y todo depende de nuestra cultura, todo depende de nuestro círculo familiar, todo depende de nuestro círculo de amigos, en la cual nosotros vamos a poder formarnos, o en la cual nosotros nos vamos a formar, y así va a ser el ritmo de vida que nosotros vamos a adoptar. Una persona que nace en el cristianismo, pero esa persona que nace en el cristianismo, esa necesita tener un encuentro
con Jesús. Porque es solamente el encuentro con Jesús el que va a hacer la diferencia en la vida de la persona. De la misma manera, una persona que nace en un hogar de incredulidad, él necesita la intervención de Jesús también. Porque solamente Jesús puede cambiar, solamente Jesús puede transformar, solamente Jesús puede regenerar la vida del ser humano. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, para perdonarnos y para salvarnos. Quizás nosotros en la vida podamos llegar a tener podamos llegar a tener muchos buenos modales, podamos llegar a aprender muchos buenos modales, podamos llegar a aprender y podamos ser personas educadas. Pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, si no hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas, si no reconocemos que Jesús es el único que nos puede salvar de toda nuestra maldad que existe dentro de nuestros corazones, nosotros vamos a seguir el mismo camino que sigue todo aquel que hace pecados tan escandalosos en la vida, y la cual uno muchas veces llegaría a pensar que esa persona no tiene un remedio, no tiene una salvación. Pero lo cierto es que la persona, por muy educada que ella se crea, por muy respetuosa que ella se crea, por mucho que ella quiera decir y quiera justificarse, la realidad de las cosas es que solamente la sangre de Jesús puede justificarnos ante el Padre. Y es lo que viene Juan el Bautista a decirles al pueblo de Israel. Él viene y presenta el Evangelio. Él viene y dice, ya no tienen que ir a Jerusalén, solamente necesitan arrepentirse. Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. Juan el Bautista viene haciendo una trastornación en todo lo que era el ámbito religioso, porque el ámbito religioso se había acostumbrado a exigir una cifra, a exigir una cantidad de dinero por una expiación de pecados. Y Juan el Bautista, él viene ofreciendo un evangelio de gracia, un evangelio gratis en la cual nadie tenía que pagar. Simple y sencillamente lo que tenían que hacer era reconocer que eran personas pecadores, que eran personas que necesitaban el perdón, que eran personas que necesitaban de un Salvador, que necesitaban reconocer y necesitaban arrepentirse. Y él los bautizaba en el momento porque él creía, Juan creía que eso o esa acción pública daba la confirmación que la persona estaba rompiendo prácticamente con la religiosidad que en ese momento se estaba dando, estaba rompiendo y creyendo y abriendo su corazón para la nueva etapa que venía para el pueblo de Israel. Y es por eso que Juan el Bautista incitaba, él predicaba, él decía, él anunciaba. La Biblia o este pasaje no nos recopila prácticamente en sí todo el mensaje que Juan el Bautista decía, pero podemos notar por los versículos que hemos leído que el mensaje que Juan anunciaba era un mensaje que cambiaba el corazón, un mensaje que tocaba la mente, un mensaje que tocaba lo más profundo y hacía algo dentro del corazón del hombre. Podemos ver un mensaje que cambiaba toda una realidad, porque un judío que quería o que necesitaba la expiación de sus pecados, él ya no tenía la necesidad de ir al templo y pagar una cierta suma, la cual él mismo sabía que los sacerdotes se lo estafaban, la cual él sabía que los sacerdotes hacían
un robo prácticamente de la necesidad que él tenía. Y él sabía que la sangre que el animal al cual él podía acceder por sus recursos económicos que tenía, él sabía que no podía a cierto punto librarlo o perdonarlo. Pero cuando Juan viene y les anuncia un evangelio nuevo, él les anuncia una nueva perspectiva, él les anuncia una nueva realidad. Y él lo que estaba haciendo era llevando al pueblo una vez más allá donde el Señor llevó a Abraham, allá a Betel, aquel momento en el cual Dios se le aparece al hombre, en el cual Dios se le aparece a Abraham y le dice y le da la promesa de que le iba a dar a él una tierra en heredad. Allá donde se le aparece a Abraham, Dios es allí, porque Dios lo que busca es llevar al ser humano hasta ese momento donde él viene y reconoce y lo acepta. Cuando vemos la vida de Abraham, Abraham es llamado por Dios. Abraham es un hombre que Dios elige, lo saca de su tierra para llevarlo y encaminarlo y hacer una nueva nación de él. Pero Abraham en el camino, él se pierde. En el camino él se desvía. En el camino él mira otras circunstancias. En el camino él piensa que no va a poder llegar hasta donde Dios le ha dicho que vaya. Y vemos cómo en la vida de Abraham él se va apartando y llega a un punto en el cual Dios tiene que volver a tratar una vez más con él y tiene que llevarlo allá donde se le reveló, allá a Betel. Para Abraham, Betel significaba la casa de Dios. Para Jacob, allá donde Dios se le apareció y él llamó puerta del cielo. Ahí volvió una vez más Jacob después de 20 años, porque Dios lo trajo de vuelta. Y hoy estaba haciendo de Israel una vez más. Hoy estaba por medio de Juan el Bautista. Estaba haciendo que Israel volviera una vez más al inicio. Estaba haciendo que Israel volviera una vez más al Jordán. Estaba haciendo que Israel volviera una vez más a reconocer que Él era el Dios, que le había dado una tierra por heredad, que lo había sacado de Egipto, de la cautividad, que le había dado una posesión en la tierra, que lo había elegido como su pueblo. Y Dios solo busca eso. Dios solo busca que uno vuelva una vez más allá donde experimentó el nuevo nacimiento, allá donde Dios se le reveló al hombre. Él solo espera que uno venga y Él va a buscar todos los medios para tratar con nosotros. Él va a buscar todos los medios para que el hombre vuelva y reconozca quién es Dios. Él es un Dios que no va a dejar perder a sus hijos. Él es un Dios que va a buscar la manera de cómo el hombre vuelva a aquel Betel, que vuelva a aquel Jordán, que vuelva a reconocer dónde fue que se encontró con su Dios. El Evangelio es algo. El Evangelio es poder. El Evangelio es transformación. El Evangelio cambia. El Evangelio transforma. El Evangelio da una nueva esperanza de vida. El Evangelio puede transformar nuestra vida. El Evangelio tiene el poder para darnos una nueva vida, para darnos una nueva esperanza.
El Evangelio tiene el poder para poder librarnos, para romper todas las cadenas que nos tengan atados. Lo que le pasó a Israel, lo que le pasaba a Israel en este momento en el cual Juan el Bautista estaba predicando en estos versículos que hemos leído. Lo que le pasaba a Israel en ese momento es la misma situación que nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces nosotros venimos al conocimiento de Dios y en el camino como que nos vamos acomodando. En el camino la iglesia se va acomodando a vivir una vida de religiosidad, a vivir una vida en la cual piensa que solamente practicando o solamente siendo un practicante puede llegar y estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios tiene que volver otra vez a tratar con el ser humano, porque Dios es un Dios que trata con los seres humanos. Dios es un Dios de vida, un Dios que da vida, es un Dios que tiene el control, y Él comienza a tratar con el ser humano una vez más cuando ve que el ser humano se va desviando, cuando ve que el ser humano se va apartando más de Él. Él tiene que volver a tratar con Él para que el ser humano vuelva y reconozca que hay un Dios, reconozca que hay un Señor, reconozca que hay un Dios que se merece toda la gloria. Muchas veces nosotros en el camino nos desviamos. Muchas veces nosotros en el camino nos acomodamos. Muchas veces nosotros en el camino vivimos una vida solamente de apariencias. Y creemos que solamente porque nuestra apariencia está siendo disimulada, y creemos que porque nuestra apariencia está siendo nada más de una forma nosotros la logramos esconder, creemos que estamos actuando bajo la voluntad de Dios. Pero Dios tiene que volver a tratar con nosotros y llevarnos hasta ese momento donde Él se reveló a nuestras vidas. Es lo mismo que estaba haciendo Dios con Israel por medio de Juan. Lo estaba atrayendo allá para que recordaran lo que significaba el río Jordán, lo que significó ese Jordán para ellos, lo que significó para sus padres, lo que significó para sus antepasados. Dios lo único que quiere es que nosotros reconozcamos que Él es Dios, que le sirvamos y que le entreguemos todo nuestro corazón a Él. Lo que Él quiere es que nosotros volvamos una vez más a Él y podamos volver a nuestro primer amor, a vivir para Él, a vivir una vida de santidad. Porque si Él nos ha comprado por precios de sangre, Él entregó a su Hijo por nosotros, para regalarnos una salvación. No es posible que nosotros estemos viviendo de una manera en la cual no estemos agradándole a Él.